Bueno, vámonos con la información nacional que se ha ido generando en las últimas horas. Fíjese que aprobaron la reforma constitucional para reducir la jornada laboral, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la aprobación de la reforma laboral fue resultado de un acuerdo entre sindicatos y empleadores. La Cámara de Senadores aprobó con 121 votos a favor la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reducir de manera paulatina la jornada laboral a 40 horas semanales. Se estableció que por cada 6 días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos de un día de descanso con goce íntegro de sueldo. Escuchamos. Bueno, también el dictamen que modifica el apartado A de dicho artículo constitucional fue remitido a la Cámara de Diputados después de que la Asamblea lo avaló con 121 votos en lo general y 103 a favor, así como 15 en contra en lo particular, alcanzando así la mayoría calificada requerida para su aprobación. El artículo tercero transitorio precisa que la reducción de la jornada laboral se aplicará de manera gradual. En 2026 será de 48 horas, en el 2027 de 46, en el 2028 de 44, en el 2029 de 42 y finalmente hasta el 2030 quedará establecida de 40 horas semanales. Escuchamos. En consecuencia, queda aprobado el artículo 123 del proyecto de decreto y los transitorios segundo y tercero en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral. Se remite a la Cámara de Diputados y Diputadas para los efectos del artículo 135 constitucional. ¡Vivan los derechos de los trabajadores! ¡Viva la jornada laboral de 40 horas! ¡Viva la primavera laboral! Y cuando empiecen a tronar algunas empresas, porque se pusieron de acuerdo con los sindicatos. Ahora yo pregunto, ¿la mayoría de los trabajadores son sindicalizados? ¿Somos sindicalizados? Esa es la gran pregunta. ¿Usted cree que las empresas van a soportar nada más así porque sí, que le apliquen este tipo de reducción de jornada laboral? Ahí está el gran detalle, ¿no? Porque finalmente estas empresas las empresas que no tienen empleados sindicalizados van a tener que ir contratando eventualmente pues trabajadores para que cubran esos horarios que tengan esta cobertura, por así decirlo, ¿no? Entonces leía yo en un análisis que se hacía, me parece ser que en el Financiero, y hablaba precisamente de estas ventajas, ¿no? Aparentemente para el empleado, pero también las desventajas para las empresas. Entonces, finalmente tienen que contratar a un empleado que cubra todos estos turnos que van a quedar descubiertos. Y bueno, eso obviamente va a redundar en que las prestaciones muchas veces se empiezan a reducir, ¿no? Porque si antes te daban, no sé, ciertos apoyos como, no sé, vales de despensa, que te daban ciertos comedor, una serie de beneficios, pues muy probablemente se van a ir reduciendo así, en la misma medida, ¿no? Hasta el 2030, hasta que ya no te dejen ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque ahora esos beneficios se tienen que trasladar a una economía de un nuevo empleado, ¿no? Entonces, pues usted va a tener sus 40 horas, qué bueno, ¿no? Qué bueno, nada más que, pues, luego no ande usted haciendo protestas porque quiere usted su reparto de utilidades, ¿no? Igual que como el año antepasado, ¿no? O como hace 3 años. Porque cómo es posible que sigamos vendiendo y teniendo la misma cantidad de clientes o hasta más clientes y las utilidades no se reflejen en el reparto. Pues por esto, ¿no?
porque usted tiene más días de descanso, porque hoy tiene usted más días de vacaciones, porque tiene usted incrementos salariales aprobados desde la Cámara de Diputados, desde la perspectiva de gente que nunca ha producido ningún maldito empleo, ¿no? Desde ahí está todo bien. La reforma también establece que las horas extraordinarias deberán pagarse al trabajador con un incremento del 100% respecto al salario de las horas ordinarias, además de que se estipula que el trabajo extraordinario no podrá exceder de las 12 horas semanales distribuidas en un máximo de 4 horas diarias durante 4 días. Otra disposición señala que si la prolongación del tiempo extraordinario supera las 12 horas semanales, la persona empleadora estará obligada a pagar el doble del salario correspondiente a las horas ordinarias. Finalmente, la reforma aprobada por el Pleno Senatorial establece que las personas menores de 18 años no podrán realizar trabajo extraordinario. Al respecto, la presidenta Sheinbaum habló sobre la reforma. Escuchamos. O sea, todo el mundo estuvo de acuerdo, qué bueno. Son 40 horas, serán en el 2030. Fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores. Marat lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo, y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año. Y entonces el próximo año son 2 horas, el 28 otras 2 horas, el 29 otras 2, y ya el 2030 inicia el año. Muchas gracias, presidenta. La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas y estamos cumpliendo. Es importante que además se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo. Entonces eso es importantísimo. Y hasta ahora pues es la demanda de los trabajadores. Esa es la solicitud y se está cumpliendo. Y garantiza además pues que siga aumentando el ingreso. Bueno, pues qué bueno que llegaron a un acuerdo con los sindicatos. Lástima que no todos los trabajadores son sindicalizados. Entonces, por eso le digo, cuando se le empiecen a reflejar esto en una reducción en sus ingresos, en sus percepciones, en sus prestaciones, pues ya queremos ver cómo nos va, ¿no? Por otra parte, el Senado autoriza ingresos de tropas norteamericanas a México. El Senado de la República aprobó pues la solicitud del Ejecutivo Federal para autorizar el ingreso de 2 elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Comando Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, que participarán en un evento de capacitación, capacitación entre comillas, no es cierto, no dicen las comillas, yo se lo estoy poniendo. Esto en el Estado de México y en Quintana Roo. ¡Qué casualidad! Quintana Roo, ¿no? Allá en las costas, ¿no? Vale. Bueno, se trata del SOF One, el capacitación MEXOF de defensa, que se llevará a cabo el 27 de febrero al 15 de julio de 2026 en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales de Temamatla, Estado de México, en el Centro de Adiestramiento Regional de la Región 1 Militar, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y en la Base Aérea Militar número 4 de Cozumel, Quintana Roo. El documento remitido al Senado de la República señala que el objetivo del evento es desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones militares entre las Fuerzas Especiales de México y de Estados Unidos de América en materia de adiestramiento. En particular, se abordarán temas de patrullajes, procedimientos de liderazgo de tropas, medicina táctica, métodos de comunicación, combate urbano y rural, combate cercano, puntería avanzada, operaciones de francotirador, neutralización de artefactos explosivos improvisados y drones, buceo de combate e infiltración marítima. No, pues va a estar rete harto interesante. Me imagino yo que van a tener la oportunidad de dejar ahí algunos contactos con los que van a poder trabajar de manera soterrada, ¿no? Y poder así cumplir el sueño de Donald Trump. Bueno, a ver, escuchamos. Presidenta, tenemos 105 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores y Senadoras concede autorización a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para que se permita el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de los Estados Unidos de América, a efecto de que participen en el evento emergente denominado Mejorar las capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales, que se llevará a cabo del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis, Carpizo, Campeche, así como en el sector naval de Ciudad del Carmen, en la misma entidad federativa. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. Bueno, por otra parte, fíjese que México recupera más de 889,000 hectáreas y 1,000 concesiones mineras. En un anuncio realizado en la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el Gobierno de México informó que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han recuperado 1,126 concesiones mineras que abarcan aproximadamente 889,500 hectáreas del territorio nacional. Según funcionarios de la Secretaría de Economía, la mayoría de las concesiones recuperadas fueron canceladas por incumplimiento en el pago de derechos mineros, tal como lo establece la ley cuando estos cargos no se cubren por más de 2 años. De este total, 713 concesiones estaban ubicadas dentro de áreas naturales protegidas, sumando cerca de 249,000 hectáreas que ahora quedan libres de explotación minera en estas zonas. El jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas explicó que este proceso se ha realizado en casi toda la República, como estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, entre los más afectados por la recuperación de concesiones. Además de las cancelaciones por ley, ha habido un diálogo con empresas del sector para que de manera voluntaria devuelvan concesiones que no están en explotación. Las autoridades federales han defendido esta medida como una parte de la política de protección al ambiente y de ordenamiento del territorio, asegurando que terrenos que no estaban aprovechándose y eran utilizados con fines especulativos regresen al control del Estado. Y bueno, por otra parte, también le comento que Estados Unidos anunció el fin de la operación migratoria Minneapolis. Las autoridades federales de Estados Unidos anunciaron este jueves 12 que la operación masiva de agentes migratorios en Minneapolis concluirá gradualmente tras varias semanas de despliegue intensivo y fuertes tensiones con autoridades locales. Esta operación de inmigración estaba dirigida por el denominado SAR fronterizo del gobierno estadounidense y había implicado el despliegue de miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que es el ICE, y la patrulla fronteriza en la región de Minneapolis-St. Paul, así como todo esto con el objetivo de detener y deportar a personas que se encontraban en situación migratoria irregular. La presencia de estos agentes había generado una fuerte reacción de la comunidad y de las autoridades estatales de Minnesota, que incluso demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por acciones que calificaron de inconstitucionales o de violaciones a derechos civiles. Manifestantes, sindicatos y grupos por los derechos de los inmigrantes organizaron protestas masivas para exigir el retiro de los agentes federales y el fin de las redadas. La operación, que comenzó a finales del 2025, también estuvo marcada por confrontaciones con la población, denuncias de abuso, de uso excesivo de la fuerza y hechos violentos, incluyendo la muerte de al menos 2 residentes en manos de agentes federales. Las autoridades federales indicaron que la reducción del despliegue se realizará progresivamente a lo largo de esta semana y la próxima, aunque no han dado un cronograma detallado de la retirada total de los agentes. Y bueno, pues con esto prácticamente se llega al fin del conflicto ahí en Minneapolis.